En este video te voy a hablar de los números, específicamente de la clasificación de números. Esta hermosa imagen nos muestra la conexión de los números con la naturaleza, más concretamente la vinculación de la sucesión de Fibonacci con la naturaleza. Te invito a que investigues qué es la sucesión de Fibonacci, este concepto tan importante por sus múltiples aplicaciones en el campo del arte, de la arquitectura y del comercio, entre otros. También por la estrecha relación con el número áureo o el número phi, ese número irracional. En honor a Fidia tiene ese nombre, quien lo utilizó para obtener las mejores proporciones en sus esculturas. Ahora sí vamos a hablar de la clasificación de números. Te propongo que hablemos de la clasificación a partir de la acción, es decir, vamos a clasificar los siguientes números. Teniendo en cuenta la pregunta, ¿cómo se clasifican los números? Las respuestas a esta pregunta van a orientarnos en la clasificación de los números que aparecen en la tabla. Algo que debes saber es que nuestro sistema numérico fue inventado por los hindúes y transmitido a Europa por los árabes. Los árabes mantuvieron contactos comerciales con diferentes culturas, como los hindúes, los griegos o los egipcios. A pesar de que el sistema numérico actual se denomina arábigo, no debes perder de vista que quienes inventaron fueron los hindúes. Los primeros números que conociste fueron los números naturales. Nosotros hablamos de los naturales, incluido el cero, por eso hablamos de n sub 0. Entonces, tiene un primer elemento, que es el 0. Cada elemento tiene el siguiente. Así podemos decir que al 0 le sigue el 1, el 2, el 3, y así tengo infinitos números naturales. Si miramos en nuestra tabla numérica, ¿cuáles son los números naturales? El primer número, 2, es un número natural. Por eso lo marcamos con una cruz. ¿Qué otro número natural aparece? Observemos. Tengo el 0, que es otro número natural. Entonces, con los números naturales nos podemos manejar muy bien para contar y numerar. Pero ocurre que si tengo, por ejemplo, el número natural 3 y el número natural 5 y quiero resolver la resta entre esos dos números, en el que mi nuendo, que es 3, es menor que el sustraendo, ¿qué resultado obtengo? ¿Me alcanzan los números naturales? ¿O quiero resolver esta ecuación, donde debo hallar un número x que sumado a 5 sea igual a 3? O sea que, si ustedes observan, 5 es mayor que 3. Si quiero resolver esta ecuación, ¿qué hago? 3 menos 5, que me da como resultado un número negativo. Esto no tiene lugar en el conjunto de los números naturales. Es así que se agregan los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, infinitos números negativos. Y ahora mi conjunto ya no va a ser naturales, va a ser el conjunto de los números enteros. O sea que los números enteros están formados por los números naturales, incluido el 0, y los números negativos. Por eso hablamos de el 0, los enteros positivos, cuando es a partir del 1, y los enteros negativos. Este conjunto, que es el conjunto de los números enteros, son una ampliación de los números naturales, incluido el 0. Por eso es que, por ejemplo, miremos la tabla. El número 2, que habíamos dicho que es un número natural, ahora también va a ser un número entero, porque los enteros incluyen a los naturales. ¿Qué otro número entero tenemos? El menos 6. Ahora, ¿qué pasa con el menos 6? Es un número entero, pero no es natural, porque es negativo. ¿Qué otro número entero tenemos? El menos 10. Es un número entero, pero no es natural, porque recuerden que los enteros incluyen a los naturales, pero los naturales no incluyen a los enteros. Y el 0, que además de ser un número natural, porque incluimos el 0, o sea que hablamos de n sub 0, también es un número entero. Ahora bien, tampoco fueron suficientes los números enteros. Cuando tuvimos la necesidad de expresar cantidades que representan la ración, la parte de un todo. Por ejemplo, tengo una barra de chocolate.
esa barra de chocolate está dividida en 4 partes iguales. Vamos a suponer que como 3 de esas partes, entonces me queda una. ¿Cómo expreso esas cantidades? O tengo esta ecuación, 4 por x igual a 3. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Sería x igual a 3 dividido 4. 3 dividido 4, estoy dividiendo dos números enteros, pero no puedo resolver esta división en el campo de los números enteros. Es así como surgen las fracciones. X igual a 3 cuartos. De esta manera se amplía el conjunto de los números enteros agregando las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Tengo, por ejemplo, 3 cuartos, donde el numerador es menor que el denominador, o tengo un medio, donde también el numerador es menor que el denominador, y está expresado en forma decimal, o sea que las fracciones podemos expresar también en forma decimal. En este caso, tanto 3 cuartos como un medio se llaman fracciones propias, porque el numerador es menor que el denominador. Tengo la fracción 7 tercios. 7 tercios, si ustedes observan, se llama fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y si lo expreso en forma decimal, me queda un número donde ese sombrerito que aparece arriba del 3 significa que el 3 se repite indefinidamente, un decimal periódico puro. Luego, menos 2 quinceavos, otra fracción propia porque el numerador, que es 2, es menor que el denominador, que es 15, y además que también lo puedo expresar en forma decimal, pero a diferencia de la anterior de 7 tercios, fíjense que el período no comienza inmediatamente después de la coma, sino que tengo 0,1 y después aparece el 3 que se repite indefinidamente. Por eso hablamos de un número decimal periódico mixto. O también tengo menos 6 quintos, una fracción que en este caso la expresé como número mixto, una parte entera seguida de una parte fraccionaria. Entonces, las fracciones, ¿qué son? Expresan razones entre números enteros. Hay infinitas fracciones. Todas estas fracciones con los números enteros forman o amplían al conjunto de los números racionales. ¿Cómo podríamos definir a los números racionales? Son los números que se pueden expresar como un cociente o razón de números enteros, siendo b distinto de 0, porque la división por 0 no está definida. Ahora ustedes dirán, ¿cómo los racionales incluyen a los enteros? Entonces ahí vamos a dos ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, el número natural 2, que lo puedo expresar como una razón de números enteros, 4 medios. Yo le llamo a estos números números naturales disfrazados en forma de fracción. O tengo menos 9 tercios, que representa al número entero menos 3. Es un número entero disfrazado de fracción. Es decir, que todos los números racionales, que incluyen a los enteros y a los naturales, se pueden expresar como una razón de números enteros. Entonces vamos a la tabla. ¿Qué va a ocurrir? Si los racionales incluyen a los naturales y a los enteros, el 2, que es natural, también es entero y también es racional, porque lo puedo expresar como una razón de números enteros. El menos 6, que era un número entero, también es racional, porque lo puedo expresar como una razón de números enteros. 8 tercios es una fracción donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo llamábamos a esas fracciones? Impropias. Entonces es un número racional. Tengo este número, menos 1,12, un decimal periódico donde el período comienza inmediatamente después de la coma. Es un racional expresado en forma decimal periódico puro. 3,2 es un racional expresado en forma decimal exacto. 3 enteros y un medio es un racional expresado como número mixto, parte entera más fracción. 1,414235 y continúa. No es un decimal exacto ni un decimal periódico, por lo tanto no es racional. Lo mismo ocurre con raíz cúbica de 5. Si ustedes observan, no es decimal periódico ni decimal exacto, por lo tanto no es un número racional. Menos 10, si ya era un número entero, también va a ser un número racional porque los racionales incluyen a los números enteros. Y el 0 también va a ser un número racional porque es un número natural incluido el 0. Entonces, de esta manera tenemos que los números racionales
amplían al conjunto de los números enteros, hasta que apareció una ecuación de este tipo, x al cubo igual a 5. ¿Qué número debería ser x para que elevado al cubo me dé igual a 5, ese número natural o entero 5? El exponente pasa a raíz, como vimos, raíz cúbica de 5. Cuando calculo la raíz cúbica de 5 me queda 1,70,99,759 puntos suspensivos, un decimal que no es exacto ni es periódico. Por lo tanto, no es racional. Entonces, esto me lleva a crear otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números irracionales. Los irracionales son los decimales de infinitas cifras no periódicas. Es decir, que los irracionales no son racionales. Por eso en el esquema están separados, ¿sí? Están separados de los racionales. ¿Cuántos irracionales hay? Infinitos. Son los que no se pueden expresar como un cociente o razón de números enteros. Poseen infinitas cifras no periódicas. Entonces tengo, por ejemplo, entre los irracionales, 2 raíz cúbica de 3 o el famoso raíz cuadrada de 2. Toda raíz de un número entero que no da como resultado otro número entero es un número irracional. ¿Cuántos irracionales hay? Infinitos irracionales. Entonces ahora tengo los racionales más los irracionales. De esta manera, por ejemplo, en nuestra tabla, 1,414235 es un número irracional, pero no es racional. Entonces fíjense cómo lo marco, separado. Raíz cúbica de 5 es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces es irracional, no es racional. Y entonces, ¿cuál es el conjunto o los números que cobijan a todos? Los números reales. Los números reales están formados por ¿quiénes? Por los racionales, a su vez los racionales incluyen a los enteros y a los naturales incluido el 0, y los irracionales. Los reales son todos estos números. Si miramos en la tabla, entonces vamos a decir que si el 2 era un número natural, era un número entero, un número racional, también es un número real. Pero ojo, no es irracional, porque no lo puedo expresar como una razón de números enteros. El -6 es un número entero, es un número racional, es un número real. El 8/3 no es natural, no es entero, es racional, porque lo puedo expresar como una razón de números enteros, no es irracional, pero sí es un número real. -1,12 es un número racional y también es un número real, porque los reales cobijan a todos. 3,2 es un número racional y es un número real. 3 enteros y un medio es un número racional y es un número real. Observamos que los reales incluyen a todos. 1,414235, un número decimal de infinitas cifras no periódicas. Es irracional, es real, porque los reales lo incluyen. Lo mismo ocurre con raíz cúbica de 5. -10 es entero, es racional, no es irracional, porque lo puedo expresar como un decimal, periódico puro, pero es un número real, porque los reales cobijan a todos. Y lo mismo ocurre con el 0. Bueno, ahí vemos entonces cómo quedan conformados los distintos números. Este diagrama me muestra cómo se fueron ampliando los distintos conjuntos numéricos. Y en función a esa ampliación, se pudieron ir resolviendo nuevas operaciones. Seguramente te estarás preguntando si con los números reales se resuelven todas las operaciones. Entonces te propongo esta ecuación, x² más 4 igual a 0, para lo cual x² debe ser igual a -4. ¿Existe un número real que elevado al cuadrado sea igual a un número negativo? Acá ya me comienza ese ruidito. Avancemos un poco más. X debe ser igual, la potencia pasa como raíz, a más menos raíz cuadrada de -4. No existe ningún número real que elevado al cuadrado sea igual a -4. ¿Eso qué significa? Que con los números reales no se resuelven todas las operaciones. Por lo tanto, esta historia continuará.
Y ahora sí, vamos a hablar un poquito del humor en matemática. Muchos dicen que las matemáticas son aburridas. No, no son aburridas. Tal es así que tenemos un humor en matemática. Por ejemplo, este chiste. El chiste que el diálogo entre dos expresiones, el 1 y el infinito. El infinito le dice, no sabes cómo te envidio, sos el número 1, sos un as, todos son divisibles por vos, representás la unidad de todas las cosas, la gente te entiende y sos popular. En cambio, ¿qué pasa con el infinito? El que no tiene límite. A mí no me comprenden y me tienen miedo. Los físicos tratan de evitarme y los astrónomos ni te cuento, porque el infinito para los físicos y los astrónomos significa la incertidumbre, la no certeza, y eso los ubica en una situación bastante incómoda. Bueno, hasta la próxima.